creo que al final uno acaba haciendo lo que quiere, o trata, ¿no? Sí, pero al final siempre vamos a ver, si tú te dedicas a hacer solo viviendas, o a mirar solo pues al final solo harás viviendas, ¿no? Sí. En general, luego puedes tener muy mala suerte en muchas cosas, ¿no? Entonces nosotros, de alguna manera, lo que hemos sido abiertos a proyectos aparentemente poco interesantes, como es hacer un panteón, y que realmente te da luego muchas más posibilidades de lo que te podría apetecer. Entonces yo creo que es un poco entender que cada proyecto es una posibilidad y no despreciar ninguno, sino pensar que en todos hay oportunidades de esto, de hacer cosas interesantes. Que por otro lado, creo que es muy sano cambiar de escala. Sí. Y yo, si no, me aburro. Yo, si estuviera solo haciendo un determinado tipo de... solo rascacielos, me aburriría. No sé, o sea, no, porque creo que lo bonito que tiene la arquitectura, que son los cambios de escala, ese aprendizaje que uno va haciendo, que va experimentando, la escala del interiorismo, como digo, muy importante, porque te da una relación, un contacto muy directo con ya casi las superficies mullidas, casi con las que se roza la gente, ¿no? Esa situación que tiene que ver con la luz o con la intimidad, con ese contacto cercano, ese esfuerzo o lo haces o no lo aprendes. Es que las infraestructuras, con lo caras que son y con la cantidad de infraestructuras que se hacen y lo poco que se cuidan, porque se piensan que son situaciones que la infraestructura no es para el ser humano. Bueno, pues nosotros nos gusta decir, oye, que sí, y que además hay un campo en estas infraestructuras tremendo de experimentación y que puede mejorar la ciudad sustancialmente. Y entonces el tema es que normalmente los proyectos tienen mucho más recorrido de lo que parecen, ¿no? Entonces pues eso, que hay, aparte de la vivienda, no sé qué, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, y pues hacer una nave industrial, y pues, hay mucho campo en el que parece que el arquitecto se podría pensar que no tiene mucho que decir, y a mí eso me interesa mucho. Claro. Esa especie de patitos feos o de espacios perdidos o de oportunidades que nadie quiere, pues a mí son las que me resultan... hemos tenido, pues si te das cuenta, patitos feos, hemos tenido, ¿no? O sea que, pero bueno, al final el patito luego crece y resulta que es un perdido en cisne, ¿no? Al final se trata de que este sistema de proponer cosas en positivo, con el objeto de que los proyectos no se politicen y que la gente tenga un instrumento que le dé voz válido, pues funciona. Entonces, eso debe utilizarse más. Y sorprendentemente se utiliza muy poco. El otro día me decía, yo la verdad es que cuando empezamos a hacer estas cosas pensamos que había más proyectos en marcha de este tipo. Y hay muchas cosas de las que se hablan, pero pocas que se hacen, que se mantienen. Al final es que se mantengan las cosas, ¿no? Llevamos desde 2009 con eso y bueno, y ahora va dando sus frutos, no es una cosa improvisada. Entonces, lo que piensas es, aquí no se trata de repente convertirse como el más participativo, hermano, sino se trata de entender que hay que pensar en eso y que cada uno pues buscar la manera de aplicarlo. El asunto es que creo que estos proyectos, para que sean efectivos de verdad, tienen que mantenerse en el tiempo. Entonces, si es una performance, está muy bien, porque la performance lo que te hace reflexionar en un momento determinado, pero lo que sí yo he aprendido es que si no perduran, desaparecen. Y entonces se pierde, es muy poco sostenible, porque todo el esfuerzo se pierde, se disipa y ya, pues sí, aquí vinieron unos hace 2 años, hicieron no sé qué, un banco, una plaza y se fueron. A mí no me interesa coger y hacer una plaza. A mí lo que me divierte y lo que me interesa es que se genere una especie de costumbre de la gente de utilizar estos sistemas. Y esta es nuestra pequeña aportación. Hay 2 planos en este proyecto. Uno es el propio enunciado. El enunciado era un proyecto muy arquitectónico, muy de arquitectos para arquitectos, ¿no? Y muy bonito, que era los 6 pabellones se llamaban la Villa Ultraligera, ¿no? Y entonces había como 6 proyectos que trataban de reflexionar sobre la ligereza. En la medida de eso que te comentaba, que la ligereza, la medida que mueve pocos materiales, te exige probablemente precisión, poco desplazamiento, poco gasto de energía, de manera que es un poco que viene de Fuller, ¿no? La pregunta cuánto pesa tu edificio, o sea, que es muy pertinente en este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nos hacen esa pregunta, perfecto, bueno, vamos a pensar, ¿no? Entonces pensamos efectivamente en ese proyecto que que la mejor manera de que un proyecto sea muy ligero es que no tenga gravedad, y bueno, como no lo puedes hacer en la Luna, dices, veamos cómo
hacemos para que la gravedad desaparezca. Y entonces nos inventamos esta cosa giratoria que compensa los pesos y efectivamente hacen que esa pieza de alguna manera parezca que no tiene gravedad. Pero eso es un plano. Y luego está realmente pensar como cuando te piden intervenir en una bienal para que la gente entienda lo que hacemos. Y que un dispositivo que habla de una reflexión como muy abstracta, que es como cómo hacer que un edificio no pese, venga un niño, lo use y se lo pase bien, ¿no? Entonces, cuando haces que las dos cosas coincidan, que el proyecto tiene más éxito. Entonces, gusta tanto a un arquitecto que vaya buscando la reflexión como a un ciudadano que no entiende exactamente de qué va la cosa, pero sí lo acaba entendiendo, ¿no? Y sabe que si le das, actúa y le gusta y ve que es ligero. Sí, el movimiento, pensar esta situación como dinámica, que no es habitual en la arquitectura, y hasta el punto de que se lleva uno de los premios del público. O sea, el esfuerzo de desplazarte es el que te permite tomar perspectiva de las cosas. Cuando si tú estás solamente en un sitio, personalmente, pierdes la perspectiva del mundo, de qué es lo que es importante, porque crees que lo más importante es lo que tienes delante de tu... Entonces, viajar, yo siempre digo, es que tenía que ser obligatorio, es como por supuesto, las escuelas de arquitectura, desplazamientos, conocer gente, este tipo de situaciones, de experimentar los espacios, no sé, las percepciones sensoriales que tú a través de tu trabajo luego intentas, no reproducir, pero sí esos estímulos que has tenido, tratas de compartirlos, ¿no? Y yo creo que el viaje es lo que más te las da, ¿no? Te da distancia de las cosas. Es como cuando tienes un problema necesitas distancia, pues yo creo que permanentemente y el mundo está de tal manera que las cosas van además en esa dirección, donde cada vez más pues te llaman a trabajar en un sitio, en otro, a dar una conferencia aquí, das una conferencia en un sitio, te llaman a otro, entonces es como una cosa natural que es maravillosa y de la que yo disfruto mucho. Entonces nosotros tenemos muy claro que la experiencia china, aunque es muy dura, por la distancia y por todo, cultural y tal, la queremos, después de esta experiencia de la Bienal, queremos seguir haciéndola y están contando con nosotros. Y el otro pilar va a ser de Colombia, México, Chile, donde pensamos que bueno, hay gente que tiene interés, está contando con nosotros y esperemos que esos dos rumbos que nos llevan a pegarnos unos viajes, pero bueno, ¿qué vas a hacer? El mundo es así, nos pide eso y allí vamos donde nos llaman.